Con Teresita. Buenas tardes, ¿cómo estás, Graciela? Teresita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Muy bien. Ya en minutos ya comenzamos, ¿saben, chicas? Bueno, perfecto. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Ya comparto pantalla como para que vamos viendo. Se va a desarrollar este seminario de educación a distancia, seminario taller. La palabra a Ana. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto que sea una realidad este espacio de encuentro que nos permita poder comenzar a materializar esta intención de transitar por trayectos formativos bajo la modalidad de distancia. Para la jurisdicción es muy importante y es una apuesta. Por eso es que quienes hoy nos encontramos en este espacio de trabajo compartido, si bien tenemos conocimiento pleno de que esto no es sencillo, la idea es que hermanados y trabajando en forma conjunta sea como más sencillo. La realidad es que estamos aprendiendo y la idea es que en estos procesos de aprender, apoyándonos entre todos, sea como más sencillo. Este es un espacio que lo hemos pensado con Lorena y con Cintia, un espacio de trabajo simple, flexible, y en el que la idea es que podamos nutrirnos, así es que no tiene ciertos corsés vinculados a procesos más formales de trabajo. En principio, les queríamos comentar que por una cuestión de tiempo, hemos ordenado esta propuesta en 3 espacios de encuentro, que los vamos a tener continuos, una vez por semana, los días miércoles. Y vamos a hacer ciertos abordajes, más bien, digamos, abordajes como sobre aquellas dimensiones que anticipadamente nosotros consideramos que son como más complejas de transitar y donde se identifican mayores niveles de dificultad. No obstante, eso no implica que en el proceso, en el devenir de la construcción de estas propuestas de educación a distancia, no existan otros espacios de trabajo en los que podamos encontrarnos. Esto es simplemente hacer foco en lo importante, en lo que genuinamente nosotros consideramos que hay que sortear, dadas las dificultades que nos ofrecen. Cada encuentro lo vamos a trabajar de esta modalidad, sincrónico. Vamos a ir dándoles pautas como hicimos hace un par de semanas para que ustedes puedan ir avanzando y que estos sean espacios nutridos que podamos dialogar sobre las distintas dificultades que en lo que ya vienen trabajando van advirtiendo. El que quiera o tenga algo para expresar, vamos a tener espacios que nos permitan poder compartir. Siempre pedimos que vayan registrando, porque para nosotros es importante, aquellas dudas fuertes que ustedes vayan teniendo. Si avanzamos en la próxima, Cintia. Bien, estos 3 encuentros los hemos organizado en torno a las distintas dimensiones. La dimensión organizacional, la pedagógica y la tecnológica. Cuando hablamos del formulario es porque consideramos que este formulario nos atraviesa, y atraviesa todas esas dimensiones. Es el instrumento que ahora nos tiene en vilo trabajando para poder construir la propuesta. Y por eso es que vamos a iniciar esta instancia de formación partiendo de la idea de responder a ciertos interrogantes que nos permitan construir puntos de partida comunes, que después sobre esos puntos de partida podamos establecer códigos comunicacionales idénticos entre ustedes y nosotros. Por eso es que nos parecía interesante, la próxima, Cintia, interesante comenzar a responder algunos interrogantes. El primer interrogante que se nos plantea es el de definir qué es lo que es el formulario. Al respecto podemos decir que el formulario representa ese instrumento mediante el que ustedes, en el marco de la institución que representan, van a realizar descripciones
sobre ciertas condiciones institucionales. Ahí volvemos a estas dimensiones, la dimensión organizativa, la pedagógica, la tecnológica, los equipos profesionales que componen a la institución y que de alguna manera condicionan o no la implementación de la oferta formativa bajo la opción pedagógica a distancia, para garantizar el alcance del perfil profesional propuesto en ese trayecto de formación. A la vez, este formulario se constituye en esa herramienta de análisis que utiliza la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las ofertas de educación a distancia, para poder, a través de ese análisis, valorar cada una de esas condiciones institucionales y los componentes. La vigilancia se realiza de manera bastante estricta porque en principio esta comisión viene a ser como un garante de estos estudiantes que transitan por aulas bajo la opción pedagógica a distancia. La segunda pregunta que pretendemos dar respuesta es: ¿qué es esta Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de las Ofertas Formativas de Educación a Distancia? La comisión de referencia tiene dependencia del Consejo Federal de Educación y se compone por evaluadores y referentes regionales de educación a distancia y por miembros plenos del Consejo Federal. ¿A qué hago referencia con miembros plenos? Hay gente que tiene designaciones y que permite poder a lo largo del tiempo sostener las actividades que de esta comisión se desprenden, y hay algunos otros evaluadores referentes regionales, como es mi caso, que soy el referente regional por Cuyo, y que nuestras designaciones frente al Consejo Federal están determinadas por una cantidad de años. Entonces eso hace que esa participación no sea permanente, se nutre por las distintas miradas, pero no es permanente. Este Consejo Federal de Educación a Distancia está coordinado por Mango. Si ustedes ingresan a la página de Educación a Distancia, está detallado, donde está anclado el formulario, también está detallado cada uno de los miembros que la componen. Hacia abajo van a poder ver los que corresponden al Ministerio de Educación como miembros plenos, y después por cada una de las regiones quiénes son los miembros que la van integrando. Esta es una comisión que desde que yo la compongo puedo dar fe que es como bastante, que la participación es bastante rotativa. En forma permanente se van designando por regiones distintos miembros. Eso hace digamos que el trabajo sea bastante federal, y eso también está bueno, y que permita que no hayan como diferenciaciones entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es el mayor flujo de ofertas formativas, y el interior. La Comisión Federal lo que hace a través de esas evaluaciones es emitir a través de dictámenes una valoración que habilita a las instituciones a poder dictar o no la carrera, con estos dictámenes de aprobación o no aprobación. Y en el caso de los dictámenes de aprobación, por cuántas cohortes la institución puede dictar la carrera, ofreciendo validez nacional de certificaciones y de títulos. A diferencia de la validez nacional de las carreras presenciales, en este caso la validez está atada a la institución, ya que lo que se evalúa es la condición institucional para garantizar el alcance del perfil. Entonces, frente a una misma oferta formativa, voy a poner un ejemplo. Supónganse la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. San Juan tiene implementada esta oferta formativa en la presencialidad, y se desprende de eso una sola validez nacional de título. La pueden implementar todos los institutos que lo deseen, o que se les habilite, digamos.
Mientras que esa misma oferta formativa, si la implementamos en la distancia, pues habrán tantas validez como instituciones que implementen. Está atada a la institución. Bueno, y la última pregunta que nos parece importante responder tiene que ver más con qué hago yo. Yo soy una institución y quiero empezar a trabajar bajo ofertas formativas en la modalidad de distancia. De alguna manera nosotros en la provincia, en este trabajo que vamos aprendiendo, hemos iniciado ese proceso. Cuando en el mes de mayo les compartimos una especie de cronograma y donde les solicitamos a las instituciones que tuviesen la intención de pensarse como una institución con opción a trabajar en la distancia, una especie como de autoevaluación. Entonces, lo primero que yo debo hacer como institución es eso, transitar un proceso de autoevaluación que me permita poder, de alguna manera, definir si mis condiciones institucionales son adecuadas o no para trabajar bajo la modalidad de estancia. ¿Por qué es esto? Porque la realidad indica que en la presencialidad yo puedo tener ofertas formativas, sin que eso tenga condición o me ate a la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de distancia, ya que la modalidad de distancia necesita incluir perfiles diferentes. Esto supone hacer una fuerte inversión financiera. Puedo tener la misma oferta formativa en la presencialidad, pero trabajar en la distancia supone que yo incluya dentro de mis equipos institucionales a especialistas en contenidos, a administradores de plataformas y redes, a informáticos, a diseñadores web, multimedia o gráficos, a pedagogos especialistas en educación a distancia. El tener dominios metodológicos, pedagógicos para estar frente a un aula en la presencialidad no me habilita a tener herramientas pedagógicas para desempeñarme como docente bajo la modalidad de distancia. Por eso es que es importante transitar por este proceso de autoevaluación que me permita poder hacer una identificación genuina respecto de dónde yo estoy posicionada como institución, qué cosas son las que debo fortalecer para poder valorar ese gasto, entre comillas, que necesito hacer para poder valerme de las herramientas necesarias para encarar este proceso que pretendo de llevar a cabo una oferta formativa bajo la modalidad de distancia. Luego de responder a estas preguntas, nosotros habíamos estado pensando en cómo contribuir para, a partir de este proceso que ustedes han llevado a cabo, cómo contribuir a digamos, nutrir esos procesos de autoevaluación institucionales. La propuesta ahora es la de que ustedes, que ya tuvieron que hacer lectura del formulario, que seguramente ya han identificado ciertas inquietudes, porque el formulario tiene ciertos niveles de complejidad. Hay algo que quizás no lo dije, y es que este formulario se actualiza todos los años. Realmente se cuelga en la página la versión de la convocatoria siguiente sobre el mes de septiembre-octubre. Esta última reunión que tuvimos a principio de mes, estuvimos trabajando en la revisión del formulario para la convocatoria 2024. Hasta el momento se han hecho algunas modificaciones que no son sustantivas y se va a seguir trabajando. Esto es importante que se sepa porque es muy probable que lo que nosotros trabajemos, que va a ser el grueso según el cronograma determinado, después debamos hacer ciertos ajustes. No van a ser sustantivos, insisto en esta palabra, para darles tranquilidad. Pero la idea es que a partir de lo que ustedes hayan identificado y que hayan marcado como dudas, que las vuelvan a recuperar y que las podamos socializar en este espacio. Y luego compartir de este proceso de autoevaluación que ustedes han llevado a cabo, cuáles han sido aquellas cuestiones que ustedes han logrado develar en relación a
a cada una de las dimensiones, dónde ustedes creen que que están fortalecidos como institución, en cuáles dimensiones, y en cuáles otras, pero con total genuidad, ustedes consideran que debieran hacer una inversión para fortalecerse, porque la presencialidad no les ha permitido, por una cuestión de que no lo necesitaban, incorporar otras cuestiones que esto sí lo requiere. Entonces, que podamos tener un espacio compartido en diálogo para poder nutrirnos de cada una de cada uno de los institutos y de las experiencias de cada uno, y empezar a trabajar en conjunto. No sé si, Lore, hay algo más que se me quedó. Lore y Cintia, perdón. Buenas tardes a todos. Así como va diciendo Ana, sí, este momento lo hemos pensado para abrir la mesa de conversación, poder presentarnos como institución y dar lugar a esta reflexión, hacerla compartida al resto de los integrantes de esta reunión. No sé si ustedes han podido traer punteado, como se les sugirió, aquellas inquietudes y la valoración de fortalezas, y no los estoy visualizando a todos en pantalla completa. A lo mejor podríamos habilitar los micrófonos para que nos comenten si están en disposición de compartir este material que se requería para este encuentro. Si pueden, enciendan las cámaras para que podamos verlos. Bueno. ¿Han podido realizar las actividades? Graciela o Silvia o Belén. Pueden habilitar los micrófonos, sí, y nos van comentando. Hola. Hola, Graciela. ¿Me escuchan? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estuvimos trabajando un poco en esto de en qué somos buenas, en qué somos buenos, y consideramos que que quiero habilitar cámara, pero no... Dame un minuto. Sí. Lo mismo está bien, Graciela. Sí, Sí, ¿quiere lo veo. ¿Quiere compartir algún documento, Graciela? ¿Cómo? Lo que quiere es compartir algún documento, porque la cámara sí la estamos viendo. Ah, bien. No, quería que me vieran a mí, nada más. Muy bien. La vemos. Te vemos Bien, perfecta. todo bien, todo bien. Bueno, nosotros consideramos que la institución, en de un antes y un después de la pandemia, por supuesto, logramos introducir como novedades que después han quedado instaladas, como es el tema de la bimodalidad, el tema de trabajar en una educación que se parece a distancia, pero no lo es, en cuanto damos clases virtuales. O sea, este año el profesorado continúa con ese sistema de bimodalidad, es decir, 3 días en virtualidad y 2 presenciales. Las demás carreras igual, y el manejo, digamos, o de alguna manera la incorporación en los estudiantes y obviamente en los profesores de todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación mediados por TIC, ¿no? Es decir, bueno, desde el teléfono celular, la computadora, WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico, y generalmente muchísimo la utilización de la plataforma Google con todos sus servicios, ¿no? O sea, los más importantes, Classroom y el servicio de reuniones. Ahora bien, en cuanto al tema de fortalezas y debilidades, creo que el mayor impacto para nuestra institución, como cualquiera de nosotros, creo, en este momento tan especial, es como dijo Ana, ¿no? La inversión financiera. Es decir, una inversión financiera que va más allá de un equipamiento, es decir, de poder construir el equipo de educación a distancia con vistas a futuro, no pensarlo como que es una instancia pasajera, sino con vistas a futuro, en donde se necesita de un fortalecimiento económico para pagar las horas que tiene que trabajar ese profe en esta nueva propuesta, que sí la consideramos como una innovación.
Es decir, hay una preguntita ahí que se hace en el formulario de que si uno considera que esto es un aporte, una innovación, yo considero, o sea, consideramos dentro de la institución que es una gran innovación y con un camino a recorrer, pero el tema está en que así caseramente entre nosotros en esta reunión, ¿quién paga? ¿Quién pagaría estas horas, no? Es todo un tema a pensar, como dijo Ana al principio, en la inversión financiera. Ese sería, digamos, no solo nuestra debilidad, sino también una gran amenaza a futuro, ¿no? Porque poder sostener la innovación hay que de alguna manera conseguir el dinero. Teresita, no sé si querés agregar algo. Sí, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Bueno, como soy yo la que representa la parte económica, la parte más complicada de la institución, nosotros tampoco, bueno, contamos con ningún tipo de aporte del Estado. Y bueno, es un poquito complicado, ¿no? Y más hoy en día, como está el país. De todas maneras, tenemos todas las buenas intenciones de poder participar. Queremos incursionar en este tema, nos parece realmente innovador, atractivo y me parece que es el momento, es el momento. Pero bueno, vamos a escuchar toda la charla de hoy día y ver a ver qué podemos nosotros, cómo podemos seguir organizándonos institucionalmente. Quería agregar que sí tenemos fortaleza, porque yo he hablado de las pálidas nomás, pero no, sí tenemos fortaleza, es decir, en este momento tenemos un equipo de 15 profesores, de los cuales los 15 se encuentran, 8 son plenamente informáticos, ¿sí? Entre programadores, profesores de tecnología, con capacitación, con perfeccionamiento, y hemos incorporado este año un perfil ingeniero también a las clases y específicamente un espacio curricular del profesorado como es robótica, que lo consideramos una gran fortaleza porque incluso nos ayuda mucho a pensar estas cuestiones de la distancia y otras cosas más. Se hizo un esfuerzo desde la institución y se implementó la gestión web, o sea, eso también es otra fortaleza que consideramos importante, y no hemos asignado roles dentro de la dimensión organizacional y el equipo profesionales, no los hemos asignado todavía porque estábamos esperando esta reunión, es decir, ver cómo continuamos. Y por otro lado, sí, digamos, como que dentro del equipo profesional también este año se ha contratado y se ha especificado mucho más todo el área administrativa, es decir, son 4 personas que tienen conocimientos de informática, que manejan la gestión web, y bueno, y son como ese secretario que estaba antes a cada ratito y que lo tenemos igual, pero que siguen en un soporte muy importante cuando se dan las clases en forma virtual. Así es que nuestra fortaleza está más en el recurso humano, por decirlo de alguna manera, por suerte, en este sentido, y nos estaría faltando, perdón la insistencia, pero es así, el factor económico. Gracias, chicas. La verdad es que celebro este espacio sincero, porque la realidad es que de nada sirve maquillar realidades cuando después se terminan como cayendo por su propio peso. Para nosotros es muy importante, porque somos parte de lo mismo, no es que acá hayan bandos o lados. O sea, nosotras como equipos jurisdiccionales, si no tenemos un punto de partida real, es como muy difícil poder contribuir con ustedes en este proceso de diseño. Así que celebro esta sinceridad. También es importante tener en cuenta lo siguiente, porque por allí puede llegar a ser confuso y quiero decir al respecto lo siguiente. Cuando yo voy a hacer una oferta formativa, mis futuros estudiantes o potenciales estudiantes son de la provincia de San Juan. Y eso también, ¿por qué lo remarco? Porque a diferencia quizás de las universidades que tienen la posibilidad de lanzar ofertas formativas y trabajar con estudiantes en cualquier punto del país, en este caso no. Si yo quisiese implementar esta oferta formativa por fuera de la provincia, tiene que mediar un convenio con otra jurisdicción.
¿Y por qué también digo esto? Porque está bueno como un elemento que me permita poder hacer tomas de decisiones. No es lo mismo pensar en que bajo esta oferta formativa yo voy a tener 4 o 5 comisiones de 50 estudiantes a tener 20, porque en términos de rédito económico yo entiendo las realidades institucionales. Ustedes son instituciones educativas, pero que tienen como finalidad la obtención de rédito económico, o sea, no vamos a pensar lo contrario. Entonces, también es importante esto, tenerlo en cuenta a la hora de hacer este FODA que me permita poder ver las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y debilidades. O sea, si trabajamos desde este escenario cruento de realidades, me parece que es más fácil que entre todos podamos apoyarnos y ver de qué manera vamos resolviendo. Lamentablemente hay cuestiones que nos sobreexceden y yo las entiendo, esto de los recursos económicos es complejo. Ahora, está buenísimo si todas sus fortalezas están dadas en los equipos, porque también termina siendo eso obstaculizador. Lo que acaba de contar Graciela en torno a los diferentes perfiles con los que cuentan, para mí es como una enorme fortaleza en términos de que eso permitiría poder pensar en una dimensión pedagógica y tecnológica fortalecida, que es lo que usualmente en las evaluaciones me ha tocado señalar como debilidades en otras carreras. Entonces, bueno, no sé si están del todo mal, chicas. Vamos a trabajar para ver si podemos construir algo bonito en conjunto. Silvia, ¿vos quisieras poder comentarnos tu situación? Muchas gracias. Gracias, Graciela. Ay, no tenía habilitado el Ay, micrófono. sí. Sí, yo las escuchaba a las chicas y en realidad siempre el factor económico. A ver, en las instituciones se trabaja con recursos justos, que muchas veces siempre se sienten escasos. Nosotros, bueno, ya sabes que hemos presentado el formulario ya tengo un lío, no sé si es para este año o para el año que viene. Para el año que viene. También estamos, o sea, tenemos experiencias de bimodalidad y eso nos permite ir como mirando y evaluando la dimensión que es importante. O sea, una vez que lograste el formulario, que lograste el proyecto, es cómo se comportan los profesores, cómo incorporan esta manera diferente de pensar el aprendizaje, una secuencia didáctica, que no es nomás colgar cosas en la plataforma y que los alumnos hagan como puedan, sino que tienen que transformar eso en una secuencia de actividades. Así que bueno, estamos a partir de la reunión, la última reunión que tuve con Lorena, que fue de suma utilidad, hemos estado trabajando en unificar estos espacios en la plataforma, revisar nuevamente la estructura y bueno, darle una vuelta para que tenga más coherencia y que sea fácilmente replicable también por los docentes. Vos has visto qué pasa, somos personas y vos decís, bueno, tiene que tener esto, esto y esto, y siempre hay algunas personas que logran interpretarlo de manera diferente y hacer su propia versión. Y vos decís, ¿en qué momento dije esto? Pero bueno, entonces bueno, tiene que ser algo simple también, que sea aprendible, o sea, que los alumnos se puedan beneficiar porque no sea complicado, pero también simple para los profesores para que puedan trabajarlo bien. Sobre todo porque, bueno, una de las debilidades que tenemos en la parte técnica es que es difícil conciliar el perfil profesional que necesitas para determinadas materias con la formación docente. Generalmente no vienen de la mano. Entonces, bueno, esas son un poco para completar y sumar a lo que había dicho Graciela.
Gracias, Silvia. Bueno, quizás para el resto, nosotros con Silvia venimos trabajando hace un rato tratando de avanzar y de generar una opción formativa ajustada. Y por ahí yo te escucho, Silvia, y le encuentro tanto sentido a esto de que por allí las mayores dificultades, porque uno puede, digo esto, uno puede, entre comillas, dibujar un aula hermosa, pero después quien la debe hacer carne es este docente. Podemos apuntar nosotros como parte de nuestras necesidades esto de la formación docente bajo herramientas pedagógico-didácticas en la modalidad de distancia. Acá tenemos a nuestra supervisora, y la verdad es que así como hoy nos apremia el trabajar en cuestiones que nos permitan poder transitar este proceso de construcción de la propuesta, no es menor la implementación. Entonces, empezar a pensar en cómo podemos desde acá, desde el Ministerio, ofrecer ciertos sistemas de apoyo y sostén a las instituciones para que no existan grandes distancias entre lo que yo plasmé en la presentación y lo que con posterioridad sucede en las aulas, que es responsabilidad absoluta de todos los que estamos acá. El fin último siempre es que el estudiante tenga las competencias vinculadas al perfil y después puede insertarse laboralmente. Entonces, por ahí podríamos apuntarlo como para tenerlo en cuenta y empezar a pensar a posterior en instancias de formación docente bajo la modalidad de distancia. ¿Hay alguien más, además de que nos pueda compartir? Yo creo que figuran participantes. Está conectada también Ana Belén Martínez, perdón, que es de Vida Silvestre. A ver, espero que pueda comentar en realidad lo que es las fortalezas, debilidades y demás, ya que ellos también han venido trabajando desde el Instituto Vida Silvestre. ¿Belén? No la vemos, yo no la veo en pantalla, por eso es que... Es que sí. No la visualizo yo, no. Yo en el chat sí la veo, pero bueno, Claro, tiene... pero no en pantalla. Exactamente, pero tiene apagado el micrófono y el video también. Bueno. Ahí pueden activar la vista galería para poder ver a todos los integrantes que están conectados en un costado derecho. Ahí estamos. ¿Y hay alguien, Martínez Nadia? Claro, Martínez Nadia, ella es Belén de Vida Silvestre, en realidad. Bien. Ella sería. No, perdón, yo soy del Instituto de SICAP, nada más que donde estoy actualmente estoy con mucho ruido, entonces, y bueno, Bien. y justamente Bien. también trabajando, así que estoy por eso en silenciado, pero sí estoy atenta a todo. Perfecto, bien. o sea que tenemos Bien. por SICAP, está buenísimo. Claro, Bueno, bastante gente. en torno, yo les pregunto, si CAP o si IRRI ha podido identificar algo concreto y puntual en relación a dificultades frente al formulario, porque hemos hablado más bien de este proceso de autoevaluación, pero respecto al formulario, ¿hay algo en concreto que a ustedes les resulte torpe, que no lo logren manejar? Mira, sinceramente yo le di una mirada cuando lo mandó Ivana el otro día y le di una mirada rápida y la verdad que lo vi bastante parecido al del año pasado. Sí. No vi que hubieran demasiados cambios, así que en ese sentido, bueno, lo hemos trabajado y Bien, ya... sí, con vos ya hemos hecho un tránsito, ejercicios. Sí. Agallote, pero bueno. No, pero ¿sabes por qué es la antesala? Van a ser las chicas de Graciela, ¿tienen algo para compartir? No, me refiero a que hubiera estado bueno empezar con este tipo de reuniones, pero bueno, fue bastante diferente el proceso, ¿no? Tuvimos nuestras responsabilidades frente al proceso de aprender.
Graciela. No, en realidad, es decir, el formulario no estaría tan complicado, sino empezar con el proceso de adecuar dentro del formulario el tema de los perfiles, por ejemplo, porque una cosa es parecido a lo que dice Silvia, ¿no? Las competencias que algunos tienen, lo otro es cómo vamos a hacer con los otros que son competentes por ser usuarios digitales, más no por tener el conocimiento digamos, informático preciso. Acá también hay que ser sincero. O sea, una cosa son los que ya están entrenados y capacitados y en el ámbito, otros que son usuarios y hay que traerlos, ¿no? O sea, hay que tratar de que se acerquen, que son más pedagógicos que tecnológicos. Ese tampoco sería, digamos, una dificultad frente a este proceso porque, bueno, hay que capacitar y tenemos pensado, hay todo un proyecto de capacitación para esto que lo tenemos ya, digamos, en vista. Creo que el proceso del formulario va a ir siendo a medida que lo vamos llenando. Nosotros no estamos en proceso de llenado de formulario porque queríamos ver qué pasaba hoy. O sea, estábamos muy a la expectativa, por decirlo de alguna manera. Bueno, perfecto. Si les parece, nosotros ahora en este segundo momento lo que hemos pensado es traerles a ustedes algunas claves sobre puntos nodales que consideramos son centrales a la hora de llenar el formulario. Esos puntos nodales se han desprendido de la experiencia que he transitado como evaluadora, ¿sí? Y que uno va identificando ciertas recurrencias que me parece que está bueno capitalizarlas para fortalecernos y evitar ciertos errores. La primera clave que les traigo tiene que ver con lo siguiente. El formulario en sí es un instrumento que en su interior solicita o se estructura a partir de componentes. Y se define para cada componente qué es lo que ese componente solicita. ¿Qué información debemos volcar en cada uno de esos componentes? La clave aquí es la siguiente. Es muy, y recalco la palabra muy, es muy importante que nosotros seamos precisos a la hora de escribir lo que se nos solicita en cada componente. La realidad es que no siempre más es mejor. Ustedes pónganse en la piel de quien debe después leerlos a ustedes. Cuando uno como evaluador tiene que hacer un juicio de valor sobre lo que está leyendo y la información es abusiva, está como dispersa, el evaluador tiene que hacer terribles inferencias y tiene que ir como intentando correr y develar y descubrir si lo que se solicita realmente está escrito. Entonces, la primera clave parte de esto, de que seamos precisos, y yo hago una sugerencia al respecto. Cuando ustedes escriban, generalmente la escritura del formulario se centra en una o dos personas no más. Cuando ustedes escriban el formulario, cada componente descrito, sométanlo a un proceso como de contraste. Por parte de alguien que no estuvo en el momento de la escritura, para que ese alguien nos sirva de espejo y nos diga si lo que ustedes escribieron realmente responde a lo que se ha solicitado. ¿Se entiende? Porque después como las imprecisiones llevan a que uno como evaluador diga acá hay gato encerrado y no es preciso y no es consistente y termina bajándole a lo mejor es una propuesta sólida, pero si no se supo escribir, después terminamos bajándole la cantidad de años de aprobación a esa propuesta formativa. Bien, la segunda clave es que debemos comprender que hay ciertos componentes dentro del formulario que de alguna manera se van como complementando, ¿sí? Que tienen la intención de contrastarse entre sí. Voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan comprenderlo. Hay un punto del formulario en el que yo debo describir
las unidades curriculares. Generalmente, que ese es el punto 4.7 del formulario. En el punto 4.7 yo describo unidad curricular por unidad curricular. Ya allí generalmente utilizo la descripción de los objetivos, los contenidos y la bibliografía. Y hay otro punto en el formulario, el 4.9, donde yo debo describir la planificación detallada de 2 espacios curriculares, solo 2, yo elijo cuáles. ¿Y qué pasa allí? Que no una vez, chicas, me ha pasado 800 veces que yo después leo y veo inconsistencias en entre lo que está descrito arriba y lo que después se coloca por debajo en la planificación detallada, pero de errores groseros. Voy a decir un ejemplo. Describí matemática, y en matemática puse que teníamos 3 objetivos y que teníamos los contenidos organizados por unidades. Después, cuando voy a la planificación detallada, ya no tengo 3 objetivos, tengo 5. Y ya los contenidos los organicé por ejes. Y no tengo 5, tengo 8 ejes. No puedo tener inconsistencias al respecto. Debe ser exactamente lo mismo. Tiene la intencionalidad de poder cruzar información. Más aún, lo que yo escribo ahí, cuando me meto en las aulas, debo ver un reflejo fiel. No pueden haber diferencias, ¿se entiende? Entonces, esta clave es realmente muy importante. Tengo que ser ajustado a la hora de volcar la información y utilizar ciertos criterios que sean idénticos cada vez que voy a trabajar cuestiones que tengan que ver, en este caso, con el desarrollo de las unidades curriculares. La tercera clave, si Cintia me ayuda a mi memoria, tiene que ver con que el formulario, cada componente se le asigna un número. Otro ejemplo, número 2, fundamentación, número 3, objetivo, número 4, perfil. Usemos esos mismos números que definen a los componentes, no inventemos otros. ¿Por qué? Ustedes siempre tienen que pensar en quién los va a leer, que son los evaluadores, y los evaluadores tienen que poder identificar sencillamente esta descripción a qué componente corresponde. Entonces uso el mismo número y la misma denominación de componentes. ¿Se entiende? Yo voy a seguir, pero si ustedes en alguna de estas claves que voy a ir largando tienen alguna duda, les pido que levanten la manito y las vamos conversando para que utilicemos el espacio y podamos ir resolviendo lo que vaya surgiendo. La cuarta clave dice lo siguiente: se debe intentar respetar, donde corresponda, la cantidad de páginas de máximo indicada en el formulario para el llenado de los componentes. No todos los componentes, son muy poquitos aquellos en los que se define cantidad de páginas. Uno de ellos es la fundamentación, que dice 2 carillas. No escriban 4 o 5. Si escriben 4 o 5 es porque están escribiendo algo de más. Y volvemos a la primera clave que dice que debo ser ajustada cuando voy a volcar una información. Si necesitan más espacio, intentan regularse. Si me voy a pasar, me paso media página, pero no duplico o triplico, porque allí algo estoy escribiendo que no corresponde que lo escriba. ¿Se entiende? Clave número 5. Se debe respetar cuando corresponde la estructura de los cuadros propuestos en algunos componentes para completar la información requerida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, por ejemplo, frente a la estructura curricular, se enuncian determinadas tablas. Va de la mano esta clave con otra que hay por debajo, que creo que es la que sigue, vinculada a que según el tipo de oferta formativa, léase una postitulación docente o una tecnicatura superior técnica o una modalidad de la EPJA, estos tienen apartados al final del formulario, el apartado A, el B y el C.
No en todos los apartados hay, y eso sí, anticipo y espero que sea una realidad porque es algo de lo que yo había propuesto, que allí se trabajen las especificidades de cada modalidad ofreciendo cuadros para volcar información. Sí les puedo decir que para aquellos que están trabajando en carreras técnicos superiores, en el apartado C hay un cuadro que permite volcar la estructura con las particularidades vinculadas al nivel de formación. Utilicemos esos cuadros y si algo queda por fuera, ahí incluyamos otras cosas, pero la dispersión en la información obstaculiza la lectura posterior de quienes nos tienen que evaluar. La siguiente clave dice lo siguiente. Para completar el punto 4.1 que se llama fundamentación de la propuesta pedagógica, el formulario dice que yo debo realizarlo describiendo el marco teórico de la propuesta y los criterios que orientaron las decisiones pedagógico-didácticas que además justifican la implementación bajo la modalidad de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas 2 páginas yo tengo que poder, de manera sintética, evidenciar ese marco teórico que sustenta la propuesta. Y cuando dice las decisiones pedagógicas, no significa que yo debo teorizar respecto de qué es lo que es la educación a distancia, de la historia de la educación a distancia, de las claves de la educación, sino de las condiciones que yo como institución tengo. Y que después se ven en reflejo en mis aulas y en mi plataforma. Tengo que ser preciso cuando escribo esas decisiones pedagógicas, tienen que ir al hueso y ahí evidenciar esas que son las potencialidades institucionales, las fortalezas institucionales frente a la opción pedagógica a distancia. La siguiente clave dice esto. Se debe en el componente punto 5, materiales didácticos, trabajar en una propuesta pedagógica fundada en los principios de la opción pedagógica a distancia, garantizando que se constituyen en aulas pedagógicas y no en aulas repositorias. Esto es como un común denominador. Quiero ser clara y esta dimensión la vamos a retrabajar en encuentros posteriores porque es central lo que tiene que ver con la dimensión tecnológica y que va hermanadísima con la dimensión pedagógica. No están disociadas, están imbrincadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo no puedo pensar que el abordaje de contenidos lo voy a poder resolver subiendo un apunte de cátedra, un foro, un trabajo práctico. Y ahí termina todo el abordaje. Porque eso significa que yo estoy haciendo una transferencia directa y responsabilizando al estudiante sobre su propio devenir formativo. No existe mediación pedagógica. Existen recursos, los tenemos que explorar. Nos tendremos que formar en aquello que haya disponibilidad para que estas aulas realmente sean aulas pedagógicas, en donde haya mediación, donde exista un vínculo. El que sea una propuesta formativa bajo la opción pedagógica de distancia no significa que no deba haber vínculo pedagógico, y nuestros docentes son responsables. Nosotros, por ejemplo, o lo que usualmente, porque cuando en este punto se hace exploración, y es importante que cuando el evaluador acceda a los materiales didácticos tenga la posibilidad de, en la exploración, tener la posibilidad de explorar el todo de la aula. Me refiero a que si yo voy a evaluar con trabajos prácticos o con parciales, no basta con que yo tenga la pestaña evaluación, yo tengo que tener colgadas las evaluaciones, la propuesta pedagógica mediante la que yo voy a valorar el alcance de los objetivos propuestos y de los aprendizajes de mis estudiantes. Si yo
decido trabajar con foros como espacios de discusión y de intercambio entre estudiantes. No basta con que yo tenga el colgado y el foro. No, tengo que tener los tópicos mediante los que yo voy a trabajar esos espacios de discusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que haber algo que a mí me permita yo ahora lo estoy diciendo desde el lado del evaluador. Ustedes piénsenlo como responsables de la construcción de un aula que debe permitir a un estudiante poder aprender. Entonces, cuando trabajemos esto nos vamos a dedicar a fortalecernos jurisdiccionalmente para que haya una impronta. Nosotros necesitamos despegarnos de otras propuestas formativas que hay a nivel nacional que dejan bastante que desear. Y digo también lo siguiente, es común que la comisión tenga ciertas benevolencias cuando se tratan de jurisdicciones como la nuestra que no tienen carrera, entonces nos aprueban como para darnos impulso para que comencemos, pero eso no nos habilita que sigamos sosteniendo esas dictámenes favorables. Yo acabo de evaluar 2 carreras que desde el 2013 vienen implementando y les he dado la no aprobación, porque no se ven ajustes sobre lo que se ha ido señalando y se ven aulas que son repositorio y que no hay mediaciones pedagógicas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, acá nos vamos es uno de nuestros puntos más fuertes y que necesitamos que trabajemos para hacernos fuertes en esta dimensión. La siguiente clave, bueno, va de la mano del anterior. Se deben utilizar estrategias metodológicas, lo tengo cortado, lo vamos a leer metodológicas y recursos didácticos para el abordaje de saberes que guarden relación con la propuesta bajo la opción pedagógica a distancia y con el nivel formativo de la misma. ¿Qué digo con esto? Cuando yo leo porque yo no puedo discernir mi formación, entonces yo me meto y empiezo a explorar, por ejemplo, las correspondencias entre los programas y los contenidos, hago lectura de lo que se ofrece como material de apoyo, como recurso didáctico, como evaluaciones. Cuando yo leo, por ejemplo, evaluaciones con niveles de consignas que ni siquiera se trabajan en secundaria, esa propuesta carece de sustento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy importante que no solo tengamos la vigilancia de que las estrategias metodológicas tengan que ver con la opción pedagógica a distancia, sino con el nivel formativo de la misma. Nosotros estamos trabajando, si estamos trabajando en educación superior, es para formar en educación superior, bajo las condiciones y los requerimientos y exigencias académicas que supone el nivel de formación superior. Vamos a la que sigue. Cintia. Se colgó. Bueno, la tengo acá. Disculpen, ahí voy, es que me tuve que atender la puerta. Algo había pasado. En el 10, disculpen. Sí. En el componente punto 4.8, que habla sobre que hay que hacer descripciones específicas sobre el dispositivo de las prácticas profesionalizantes, yo allí quisiera hacer la siguiente reflexión. Nosotros allí tenemos que poder describir en concreto aquello que se propone como espacio para la consolidación de saberes, si se trata de tecnicaturas superiores, ¿sí? Estas prácticas profesionalizantes deben tener una mayoría en la carga horaria presencial. La lógica indica que si yo tengo que
que hacer el desarrollo de ciertas competencias y transferencias de saberes aprendidos a lo largo del recorrido formativo en un espacio lo más parecido a mi escenario real, mi futuro escenario real de trabajo, no lo puedo hacer en la distancia, lo tengo que hacer en forma presencial. Y lo que yo describe, las estrategias metodológicas que utilice, tienen que corresponderse con eso. ¿Por qué? Porque en el punto en el que yo tengo que hacer la descripción de 2 espacios curriculares, me va a decir el formulario que uno de esos espacios curriculares tiene que ser el de las prácticas profesionalizantes y yo debo poder elegir la que quiera. Cuando ustedes describan ahí las actividades que debe realizar el estudiante, no hagan una descripción de actividades de orden virtuales, porque estamos siendo inconsistentes con esto, que yo necesito poner al chico en la presencialidad y frente a una situación real de trabajo, ¿se entiende? Y tengo que poder, en ese punto, establecer niveles de complejidad crecientes. Yo tengo que poder identificar en concreto qué va a hacer el estudiante. Supongamos que mi propuesta tiene 3 prácticas, ¿qué va a hacer en la práctica 1? ¿Qué va a hacer en la práctica 2 en un nivel superior al de la 1 y en la 3 superior al de la 1 y el de la 2? Tengo que poder verlo con claridad. Pero esto no es solo bajo la opción pedagógica, esto es en la vida, en cualquier tipo de recorrido formativo, tanto en la presencialidad como en la no presencialidad. Tenemos que hacer una vigilancia para que nuestros técnicos tengan competencias relativas a lo descrito en el perfil profesional. Y para eso las prácticas profesionalizantes no pueden ser un como sí. Tienen que ser ese escenario lo más real posible que yo le voy a ofrecer para que este niño desarrolle. Ustedes piensen, yo siempre cuando trabajaba en la facultad les ponía de ejemplo a los profes. Ustedes están formando un profesional. En aquel lugar justo coincidía con que todos los profesionales estaban atados a la salud con lo que eso conlleva, ¿no? Yo les decía, ustedes tienen que formar a aquel chico que después los va a poder atender y ustedes se van a sentir tranquilos de que los atienda como paciente de ese estudiante, de ese futuro profesional. Acá no estamos formando, no en este momento y menos aún en la distancia, no se habilitan carreras del área de la salud en educación a distancia, pero lo mismo, busquemos el desarrollo de profesionales consistentes con el perfil y para eso las prácticas profesionalizantes y las prácticas formativas deben ser rectoras en el proceso de formación. La que sigue. Se debe ser cauteloso con lo propuesto en el componente punto 9. Ese punto, que es el último del formulario, donde yo debo hacer una descripción del dispositivo que se prevé utilizar para poder hacer una vigilancia de la implementación de la propuesta. Yo digo, ¿por qué ser cauteloso? Porque no nos larguemos, esto es un guiño que les hago, no nos larguemos a escribir cosas que después nos resulten una soga en el cuello, porque se supone que, supónganse que nos presentamos y nos dan 4 años, que vendría a ser la máxima cantidad de cortes que podemos obtener. Entonces, en 4 años, cuando nos volvamos a presentar para renovar la validez nacional de los títulos, yo tengo que poder en ese punto describir los resultados obtenidos en esos procesos de autoevaluación con lo que yo describí como dispositivos previstos para eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que si yo me largo a escribir mucho para hacerlo atractivo, después me voy a terminar ahorcando a mí mismo. Seamos cautelosos en lo que escribamos, detallemos instrumentos sencillos y cosas que nos permitan a nosotros poder hacer esa vigilancia para poder hacer ajustes, porque el fin último es que nosotros podamos irnos como nutriendo de esos procesos de autoevaluación para poder consolidarnos como institución y consolidar nuestra oferta formativa. La que sigue, Cindy.
Se debe realizar una adecuada vigilancia para que la propuesta formativa en todas sus dimensiones y componentes eso ya de alguna manera lo dije en otra clave. Vamos con la que sigue. Se debe ajustar adecuadamente la información solicitada en cada anexo, en tanto constituye documentación respaldatoria. Han visto que el formulario tiene cada determinados componentes anexo tanto y determina qué se debe anexar. Tengo que anexar precisamente la información solicitada. Cuando nosotros evaluamos, nos valemos de esos anexos para corroborar que lo que ustedes describen en el formulario tiene el respaldo adecuado. Entonces se hace esa vigilancia. Tengo que ser preciso cuando cuando construyo los anexos de que se documente fehacientemente cada cosa que yo voy diciendo. La que sigue. Se debe tener en cuenta que estaremos trabajando con el formulario 2023, esto ya lo dije más al principio, referido a que la Comisión Federal va a trabajar en un formulario 2024 y que puede tener ciertas diferencias y que después la vamos a tener que ajustar. Pero a mí eso, con sinceridad, no me estaría preocupando mucho, porque de última lo único que nosotros vamos a hacer es cortar, pegar, ajustar, pero no mucho más porque no se hacen ajustes sustantivos entre un formulario y otro. Siempre la idea es simplificar o clarificar, entonces traigo tranquilidad al respecto. Y creo que esa es la última clave, ¿cierto? Perfecto. Ahora Sí. les voy a dar paso a Cintia y a Lore para que les cuenten en este tercer momento qué es lo que vamos a trabajar. ¿Hay alguna duda? Entonces damos pie a que las chicas puedan continuar con la actividad propuesta. En realidad sí tengo una pregunta, Ana. Me quedé un poco como, no dentro del formulario, sino que si esto es a distancia, el tema de las prácticas, más allá de la descripción, de todo lo que tenemos que hacer, estarían también dentro de la distancia, ¿verdad? No. No, porque acordate que, digamos... Tiene que ser presencial. Tienen que ser presenciales. Se puede pensar, yo he visto opciones de prácticas profesionalizantes que tienen de la carga horaria total un porcentaje a distancia, pero siempre es mínimo. Piensen que la resolución, la 346, que es la que nos rige a nivel nacional para todo lo vinculado con educación a distancia, establece que el porcentaje para que una carrera se constituya en educación a distancia tiene que ser de más del 70%. En el caso de las postitulaciones, no pasa nada si la postitulación docente es del 100% a distancia, porque no genera incumbencias. ¿Se entiende? Claro. Pero acá sí, estamos bajo la pretensión de generar competencias que son muy complejas cuando no tenés todos los dispositivos. No se puede simular un espacio real de trabajo. Ok, o sea, que quiere decir que más allá de que la propuesta sea a distancia, en esto de la práctica es rigurosa la presencialidad, digamos, yo estoy pensando en que la oferta va a salir a toda la provincia, ¿sí? Sí. Entonces, estoy pensando también el cómo lograr esa presencialidad cuando empiece la práctica. En eso estoy pensando. Sí, y la respuesta a eso es la siguiente. Generalmente lo que yo veo es que en el anexo en el que te solicitan modelos de convenios para garantizar el desarrollo de las prácticas profesionalizantes, se suben esos modelos de convenio, los convenios que genuinamente vos tengas, porque es muy probable que vos te largues a hacer una oferta que ya tengas en la presencialidad. Bien, entonces, y se aclara que cuando vos tienes estudiantes
que por la distancia están fuera del alcance de esas instituciones con las que vos tenés convenio, la institución celebrará otros convenios o actas complementarias con otras instituciones que permitan la posibilidad de que ese estudiante realice las prácticas en lugares cercanos a su domicilio. ¿Se entiende? Entendí, esa quería escucharla, porque realmente es como que ahí también se volvería un pequeño cuellito de botella. Sí, sí, se puede generar cuello de botella. Muy bien, muchas gracias, Ana. No, por favor. Bueno, bien. ¿Cómo va la siesta sanjuanina? Es interesante este recorrido. Gracias, Ana, por esas claves. Y en base a las experiencias que vienen transitando los institutos que ya han avanzado un poco en la presentación de propuestas y quizá en la lectura del formulario, las chicas del CICAP que están como acercándose ahora por primera vez, la actividad de este momento era que por institución se pudieran quizás tomar unos minutitos, unos 5 minutitos, y pensar si estas claves han sido esclarecedoras de esas dudas que ustedes trajeron punteadas, si se han abierto a lo mejor algunas otras inquietudes, poder identificarlas y poder quizás ponerlas en concreto, expresadas, para que en base a esto también nosotros tengamos insumos para seguir profundizando en los procesos reales, en los caminos concretos que ustedes vienen transitando como institución, para acompañar más efectivamente en estos 3 encuentros que nos hemos propuesto. Así que la idea es que se tomaran unos minutitos, si lo han hecho, si lo tienen punteado, a la luz de las claves que nos ha ido dando Ana, tratar de ver si ha habido alguna correspondencia, alguna coincidencia, en fin, si en este sentido hemos podido iluminar un poco esas inquietudes traídas a este encuentro. Pensábamos en habilitar por ahí salas, no sé, Cintia, me parece que no va a ser necesario, no sé qué decisión vas a tomar. Gracias, Lore. Mira, Lore, está Cristina, de Vida Silvestre. No sé si Cristina quiere hacer alguna consulta o algo, ya que recién se incorpora del Instituto Vida Silvestre. Bien, bienvenida, Cristina. Bienvenida. Hola, buenas tardes. La verdad que yo recién me estoy incorporando, no he podido hacerlo antes. Bueno, nosotros ya hemos presentado para las correcciones, ya venimos hace rato avanzando en esto. La duda mía, que siempre ha sido, es el tema de, con respecto a los pedidos de la convocatoria, cuando es una carrera nueva que se va a aplicar, nosotros no tenemos perfil en la carrera y tampoco tenemos experiencia en la convocatoria. Hay un ítem ahí en los finales, me parece que es el 9, donde pide ese requisito de que nosotros hagamos nuestra experiencia. Nosotros no tenemos esa experiencia de la publicación y todo eso. Aparte, la verdad que no sé qué es lo que han estado los puntos, todavía yo no los he escuchado y no he estado, discúlpenme, pero esa es una duda que he tenido desde que empecé a trabajar en el armado de la carrera de distancia. Hola, buenas tardes. Un gusto que te hayas podido sumar. Sí. No me queda muy en claro a qué hace referencia con los perfiles. Sí. No, ¿cuál es tu duda concreta? Claro, la duda es que nosotros tenemos nuestra carrera es de técnico superior en manejo y conservación en áreas protegidas. Sí. Los chicos hacen, los alumnos hacen las prácticas profesionalizantes, que son muchas horas en las áreas protegidas acá en lo presencial en la provincia.
Sí. Nosotros, o sea, siempre ha sido así acá y nosotros no la hemos sacado de la provincia. Ni hay otras carreras que se hayan hecho en otras provincias. O sea, hay carreras parecidas, pero no la misma carrera. Nosotros nos abocamos mucho en las áreas protegidas con convenios con medio ambiente para que puedan hacer las prácticas en medio ambiente. Sé que en otros lugares, en otras provincias donde se hace, por ejemplo en Misiones, las prácticas no son prácticas profesionalizantes, son, los chicos van y hacen, son como voluntariado, dentro de la, que no es lo mismo que una práctica, porque el voluntario va voluntariamente, hace lo que él piensa que tiene que hacer, pero no está, no le aplican la educación en esas prácticas. En cambio, con nosotros, el docente está permanente con ellos hasta el final de la carrera, y así todo no tenemos perfil. El perfil que da INET es el perfil de forestación. Y los chicos no tienen ese perfil, son agentes ambientales. Ese es el trabajo que ellos hacen. Voy a ver si interpreté bien. En principio, vos no debiera por qué preocuparte el tema de las prácticas profesionalizantes, porque siendo una carrera bajo la opción pedagógica a distancia, las prácticas deben ser presenciales, o sea que eso no te va a modificar. Quizás esto que referí sobre el perfil tiene que ver con que esta carrera no tiene marco de referencia. Marco de referencia. Sí. No tiene marco de referencia. Y la estructura que utiliza INET en los marcos de referencia para determinar el perfil profesional es el siguiente. Uno tiene que hacer una descripción de las habilitaciones profesionales, de las funciones que debe cumplir el profesional, de los alcances del perfil profesional, etcétera, etcétera. Es como un componente que se desagrega en ciertas partes. Esa es la estructura ya definida y nosotros debemos respetarla, aun cuando no tengamos marco de referencia. Si no tenemos marco de referencia, que es lo que sucede en este caso, debemos construir nuestro perfil siguiendo esa estructura. De todas maneras, tampoco debiera ser un problema ese para vos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con nuestros propios diseños curriculares jurisdiccionales. O sea que no vamos a generar una propuesta diferente de la que ya tienes implementada en la presencialidad. Voy a poner un ejemplo. Si tu diseño curricular, el del técnico superior en... recordame, en manejo y conservación de áreas protegidas. Sí. Está aprobado por resolución 004 del 2012, que es un ejemplo. Yo voy a utilizar ese mismo diseño y voy a ir extractando de ese diseño cierta información para volcarla en el formulario. No es que voy a generar una propuesta nueva. ¿Por qué digo esto? Y acá sí hay una diferencia quizás con otras provincias. Tiene que ver con lo siguiente, y esto es un supuesto del que yo parto, que puede o no ser compartido. A mí me toca por el rol que desempeño acá en el ministerio, valorar todas las propuestas, independientemente de la institución pedagógica en la que se implementen, sea presencial o a distancia. Cuando hablamos de instancias de formación, acá lo que estamos cambiando es la modalidad en la que lo implemento, pero el perfil es el mismo. ¿Se entiende? Por eso es que para mí no existe posibilidad de que tengamos en convivencia dos diseños para un mismo perfil, uno para la presencialidad y otro para la opción pedagógica a distancia. Entonces, vamos a trabajar en esta tecnicatura como en cualquier otra con los diseños que hay en vigencia y vamos a ir extractando de ese diseño, aun cuando ustedes saben que lamentablemente todos nuestros diseños deben ser sometidos a procesos de actualización y estamos súper atrasados con esta tarea, que también nos estamos ocupando muy paulatinamente. Lo bueno es que desde este lugar nosotros tenemos ciertas cuestiones
que no nos deben preocupar porque las vamos a sacar desde allí. Es más, ustedes habrán visto que el formulario dice que entre la documentación que hay que anexar es si es con nota de viabilidad fundada o si es con plan de estudio aprobado. A nosotros eso nos allana, porque todos nuestros diseños, los que pretendemos presentar, todos tienen diseño aprobado. Entonces tenemos el documento que nos respalda en términos de propuesta pedagógica. ¿Se entiende? No sé si pude dar respuesta a lo que planteabas. Sí, a nosotros se nos, ya que tiene muchas horas de prácticas profesionalizantes, muchas horas, empieza en el segundo cuatrimestre del primer año y termina al final de año con 15 horas, empieza con 8 y termina con 15. Ya los alumnos en el último año, el último cuatrimestre, ya casi no toman clases. O se las hacemos que lo hagan online a los chicos porque están, seguramente a veces se van hasta 10 días al área, un grupo de 2, de 3, y trabajan allá como si fuera cualquier agente ambiental. Claro. Y entonces como que desaparecen un poco los chicos en la escena del tercer año. Entonces es muy fácil para nosotros a veces tomar la virtualidad para darles clases. Bien. Se sentó más con la pandemia. Bien, perfecto. Entonces, eso podría tranquilamente ser concebido como una fortaleza, ya que las mismas prácticas y actividades formativas propuestas exigen que los estudiantes, por los lugares en los que se localizan, no estén al alcance de la posibilidad de tomar clases presenciales. Eso puede ser una fortaleza. Ahora lo que vamos a tener que hacer vigilancia es para que nuestros espacios formativos áulicos tengan el carácter que tiene que tener cualquier propuesta de educación a distancia. Pero eso lo vamos a ir trabajando de a poco. Bueno, gracias. No, me ha sacado esta duda. No, aparte nosotros trabajamos mucho en la plataforma institucional. Buenísimo. Los profesores han tenido que ser capacitados, todo, porque sí hay un rechazo un poco de la sociedad en el tema de online. Aparte los chicos también hacen rechazo, pero bueno, bastante nos ha ayudado eso en los momentos que necesitamos la virtualidad, que son varios. Perfecto, buenísimo. Graciela, levanta la manito. Levanta la manito, Graciela. Sí. Mi pregunta, perdón, yo soy media Juana preguntona una vez que dan el espacio, perdón. El tema de los convenios a mí personalmente me pone un poco mal. Bueno, en relación a, yo coincido con Lorenita que por allí a lo mejor trabajar en salas no era necesario. Podemos plantear lo siguiente. Yo, en vistas a que generalmente cuando uno participa de estas instancias, en el momento surgen ciertas dudas y hay veces que no, que las dudas vienen después. Que las dudas vienen cuando yo me pongo a trabajar o a revisar. Nosotros les vamos a dejar algunos materiales, no mucho, porque no tendría mayor sentido. Les vamos a ir dejando cosas como de soporte y de lectura para que ustedes puedan tener. Y si les parece, podemos comprometernos a que estas dudas que nos vayan surgiendo en el proceso las podamos ir compartiendo conforme vayan saltando, ¿cierto? Entonces, para no forzar este espacio de reflexión y de compartir, porque si no hay, en este momento no tendría mayor sentido, pero sí lo dejamos como abierto a que ustedes tengan la opción de ir registrando lo que les vaya surgiendo a medida que van avanzando en el proceso, y de esa manera vamos resolviendo en la medida de nuestras posibilidades. Lo que iba a aportar era esto, ¿no? Tal vez en el camino de empezar a hacerlo, porque nosotros, vuelvo a insistir, estábamos esperando la reunión para no meter mucho la pata, y bueno, a mí lo que me preocupa son los convenios. En este caso, de la tarea que nos convoca, ¿qué oferta formativa? Era lo que ustedes iban a arrancar. ¿Me recordás?
Sí, la Tecnicatura en Gestión de Energías Renovables, que es la que tenemos aprobada, Es la que y es tienen la aprobada. exactamente, Bueno, pero porque en este caso, el profesorado en TIC tendría una dificultad y creo que no entra en esta convocatoria los profesorados. no, perfecto, lo tenés Y recontra tenemos claro. No, un postítulo también de trayectoria formativa para aquellos que no son docentes, también ya aprobado por el ministerio, ya hay varias personas ya han tenido su certificación de título, eso también podríamos trabajar en ello. bueno, en principio no debiera preocuparte los convenios para la tecnicatura que Bien, tenés intención de presentar, porque esa es la que vos ya estás trabajando y vas a usar los mismos convenios. perfecto, ¿Entendés? perfecto. Resguardando esto de que cuando tengas un estudiante que está como por fuera del margen de distancia, la institución velará para las garantías, Perfecto, nada más. Eso perfecto. se Muy resuelve. bien, Claramente, esto lo recuerdo, no hay acuerdo sobre la presentación por parte del Infod, no hay acuerdo aún para la elevación de propuestas de formación docente inicial, o sea que no trabajamos perfecto. formación docente inicial. Hay No, sí sé. algunas carreras, pero ¿por qué? Porque esas carreras son de mucha larga data para atrás y entonces se siguen sosteniendo solo esas y no otras más. O sea que lo Perfecto. que se presente no, se devuelve No, no. directamente y no sé, ni siquiera se mira. Sí, me acordaba de que lo habías dicho en la otra reunión, Claro, ni salud ni docente, sí. claro. Y si no, Gracias. todo lo que son postitulaciones docentes. Igual Perfecto. yo voy a hacer, también esto es una apreciación personal, no hay una normativa que diga lo contrario. Pero a mí, en lo personal, me parece que si estamos dando los primeros pasos, a mí me gustaría que los demos con certezas. Entonces empecemos a trabajar en una. Y después que nos fortalezcamos y que veamos de qué va esto, empecemos a transitar en otras instancias. Total tiempo tenemos. Perfecto. En donde ustedes se sientan que tienen como más espalda, vayamos por ahí. Y después vamos sumando otras ofertas formativas, porque arrancar con un montón de entradas sin haber tenido experiencias previas puede llegar a generarnos dificultades que no vamos a saber cómo sortear. Yo estoy hablando anticipadamente por todos los recursos económicos de los que tenemos que disponer para que esto sea efectivamente algo que garantice el alcance del perfil. Nada más que por eso. Chicas, ¿les parece si avanzamos? Cinti y Lore. Bien. Como somos poquitos y no hace falta hacer subsalas, no sé si con todo esto que se ha venido abordando han podido tener alguna diferencia en esto que han elaborado previamente este encuentro y lo que ha comentado Ana sobre las claves y sobre el formulario. Y otra cuestión, eso es un punto. Y el otro es que les voy a mostrar el aula que vamos a tener disponible para ir plasmando todo este recorrido en el seminario. Para mí está bien, o sea, a mí me aclara un montón a pesar de no haber empezado a subir ni a escribir nada, pero es como que me da confianza de poder de hacerlo porque tenemos el insumo y lo podemos trabajar. Después veremos cómo nos va a medida que lo hacemos. Nos va a ir bien. Claro que sí. Además, estos espacios son muy enriquecedores, porque justamente las preguntas o las dudas que tiene uno sirven para las dudas de los demás. Así que es súper enriquecedor. Sí, sí, es así. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo sobre estas dudas? ¿O estamos bien? Bueno, Sería entonces bueno perdón. Sí, a ver, que sí, que nos muestres, Cintia, este espacio que has creado para que también nosotros tengamos la experiencia de compartir y la experiencia de estar más cercanos a estos entornos, reflexionando desde dentro de los entornos. Así que adelante, compartinos así como conocemos qué nos preparaste. Y además también tener en cuenta que son las 16:40 y nosotros habíamos estipulado hasta las 17, así que por los horarios me parece ideal ya comenzar con este proceso. Sí, con la síntesis, sí. Bien, va a ser una
un aula sencilla que se va a ir construyendo a medida que vamos avanzando, porque tiene que ver con esto que ustedes nos van requiriendo y con las normativas que explicó recién Ana. No sé si ven mi pantalla, a ver que estoy justo que estoy grabando, estoy compartiendo. Sí se ve lo que dice Seminario Classroom. Bien, vamos a trabajar con un Classroom, con una cuestión de, digamos, disponer de un espacio gratuito y que no requiere por ahí otra infraestructura más potente porque somos poquitos alumnos. Eso también hay que tener en cuenta cuando uno elige la tecnología. Y por otro lado, porque la mayoría de nosotros tenemos Gmail. Entonces también es como que estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de aplicaciones y para este encuentro nos viene bien, con esto nos alcanza, digamos. Ya les adelanto que la semana que viene vamos a mostrar diversos modelos de aulas, como para que vaya tomando forma esto de qué es lo que debe comprender un aula virtual, y seguir apuntando a lo que vamos hoy a enunciar brevemente, que es la gestión tecnológica. Que bueno, un poco ha surgido de los planteos de ustedes, de las cuestiones que han estado expresando, digamos, cierta reticencia a este aspecto, a la gestión tecnológica, que implica mucho más, ¿no es cierto?, que digamos, que contar con recursos humanos formados, pero es muy importante ese aspecto. Bueno, me voy entonces al aula. Recién les compartí en el chat del Zoom, les compartí este código para que ustedes puedan vincularse. Fíjense si se pueden vincular, no sé si están con disponibilidad de computadoras en este momento como para hacerlo. Las escucho, y si no, lo que podemos hacer es que ustedes me coloquen los correos. Ahí lo pegué, pero vuelvo a pegar el código para que puedan vincularse. Voy a volver a copiar aquí. Cintia, yo logro ver el código. Ahí está. Ah, que ahí lo mandaste, ahí está. Claro, es la última partecita, ¿sí? Código de clase, lo que sigue es el código que ustedes deberían utilizar. Cualquier inconveniente, me envían el correo aquí por el chat y yo los voy agregando a este espacio. En este espacio lo que vamos a encontrar es, por cada encuentro, los materiales de ese encuentro, es decir, que ya tienen disponible en el aula la presentación que hemos estado abordando hoy, con las actividades. ¿Sí? En este caso, la actividad número 2, que era el foro de intercambio, como somos tan poquitos, la idea era que se los invitó, digamos, para que desde las instituciones pudieran asistir un grupo de personas. El representante legal, porque es el que debe conocer cómo las condiciones mínimas que debe llevar a cabo o que se deben tener en cuenta en un proceso de formación de educación a distancia, docentes, referentes TIC, y algún otro docente que quisiera participar. Entonces, con la idea con el espíritu de esto, de que participen varios integrantes de cada institución, la idea era generar este foro de intercambio, pero bueno, lo hemos charlado en clase, así que esa actividad no la vamos a plasmar, no hay necesidad de que la completen. Después hay una actividad 3 que después les vamos a contar. ¿Sí? Lo tenemos. El encuentro número 1, a medida que se vayan generando los encuentros, vamos a ir ingresándolos a esta aula, y aquí cuentan también con 2 materiales que son digamos, los requisitos mínimos, que es conocer la resolución 346 y el formulario de la convocatoria que está vigente por el momento. Bueno, después vamos a tener un foro de consultas también para trabajar. Es una aula muy sencilla que nos va a acompañar en esto que estamos, digamos, según la CONIAU, nosotros estaríamos en realidad en una clase presencial, porque considera que las clases virtuales sincrónicas son presenciales. Esto es lo que en el ámbito de la universidad... Sí, te interrumpo, pero para ratificar lo que acabas de decir, ustedes van a ver que dentro del formulario se solicita que se especifique qué se entiende por actividades presenciales y por actividades no presenciales. Y las actividades sincrónicas en todos los casos son presenciales, se consideran presenciales. Y por allí
la sugerencia, ¿no? Es que inclusive existan los mecanismos, se prevean los mecanismos para grabar y para colgar, para dar la posibilidad de poder al estudiante ver esa clase una y otra vez las veces que necesite o en tiempo diferido. Eso hace al proceso de comunicación. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque está bueno que lo tenga en cuenta a la hora de prever los recursos o con qué recursos voy a trabajar. Esto que está diciendo Ana es realmente muy importante, lo he podido vivenciar desde los dos lugares, como docente y como alumna también, que uno sigue capacitándose, esta posibilidad de poder revisar nuevamente lo que se transmitió en la clase, que es, digamos, una de las potencialidades que nos trae la virtualidad, que no lo tiene la presencialidad, porque la presencialidad uno asistía a clase, tomaba sus apuntes, y podía después acceder a los libros, pero aquello que el profesor dijo que no está escrito en los libros, aquellos ejemplos o dudas que surgieron durante ese encuentro presencial quedan en la mente de quien estuvo. Entonces, poder recuperar eso nuevamente para el que asistió y el que no pudo asistir, también es muy valioso contar con estas grabaciones. Esta clase va a estar grabada, entonces en el caso de usted que se ha podido incorporar más tarde, no se haga problema porque va a tener acceso a todas las claves que ha brindado Ana y cuestiones básicas sobre el formulario que explicó al principio. Cintia, acabo de mandarte por el chat la dirección de mi correo electrónico para poder subirme al Classroom. Bueno, ahí la vamos a ingresar. Gracias. Bueno, voy a salir del Classroom. Vamos a quedar atentas con Lorena, bueno, también Ana y Ivana, pero vamos a colocar un correo para que ustedes puedan enviarnos sus dudas, sus inquietudes en este transcurso de este miércoles al miércoles que viene, por si no pudieron acceder, por si quieren consultarnos algo, porque vamos a ir dejando también siempre alguna tarea. En este sentido, es un poco pensar que estamos aplicando uno de los modelos tecnopedagógicos que la clase que viene les vamos a contar. Continuará, como quien dice. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, muy amables. Voy a dejar de compartir el aula, ya voy a ingresar a Graciela y voy a continuar compartiendo la presentación para que avancemos un poquito. ¿Sabes que el código, Cintia? Sí. El código me dice que es incorrecto. A ver, lo miramos de nuevo acá. Igualmente la dirección de correo. Bueno, ven acá, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Ahí está a un costadito el código. ¿Lo habré copiado bien? Es que yo le he copiado y le he pegado. Bueno, no. Entonces lo que... envíeme su correo acá por el chat. Sí, ahí te lo dejé. Si puede. Y yo le voy a enviar, perfecto, yo le voy a enviar la invitación. No se haga problema por eso. O sea, que el código no sea un obstáculo para ingresar. Bien, no, sí, está bien. Además que yo necesito que ella me lo mande. Así. Sí, denme un minutito porque estoy grabando, pasando las presentaciones. Así que dentro de un ratito les va a llegar la invitación. Te queda mejor el pelo corto. O sea, como tiene la acción, ¿cierto? Vamos a pasar entonces a nuestro tercer momento, que va a ser muy breve por los tiempos. Así que te cedo la palabra a Lorena. Bien. Aquí a continuación está el gráfico, no sé si quieres que... Bueno, hacemos como... prometemos que estamos haciendo el cierre y la síntesis de este encuentro. Si bien hemos recorrido con Ana toda la dimensión de la formalización de la presentación, lo que nos exige la presentación formal de una propuesta, han sido tocadas medularmente en nuestras instituciones ante este desafío la dimensión organizacional y que involucra la dimensión pedagógica y que implica
y la dimensión tecnológica que requiere, ¿no? Es como que comenzamos a transitar juntas en el recorrido por estas dimensiones y en qué cuestiones se tienen que activar para que estas dimensiones se pongan en funcionamiento en clave de diálogo continuo, y que, bueno, vaya pudiendo tomar alcance material, tanto en los perfiles profesionales como en las consignas, las planificaciones, las estrategias, las actividades que se van a ir generando a partir de que nos pongamos a trabajar en estas dimensiones. Si querés pasar, Cintia. Bueno, tenemos entonces a nuestra vista que toda la estructura de nuestra organización institucional está demandada, ya sea que estamos pensando en una propuesta de innovación o de traer lo que ya tenemos generado a la nueva modalidad o a la modalidad a distancia. Esta propuesta nos exige entrar en este diálogo, en esta comunicación permanente institucional, tanto en la etapa del anteproyecto, que es lo que estamos ahora nosotros gestionando, trabajando, en la etapa del proyecto, es decir, en la etapa de la redacción, consolidación, en la etapa de implementación luego y en la etapa de evaluación. Y pensar que estas esferas, tanto de la dimensión pedagógica como tecnológica, son esferas intrincadas permanentemente, que dan lugar a una nueva perspectiva de la didáctica, del aprendizaje, de la enseñanza, de los materiales. Por lo tanto, el desafío es poder, ante estas esferas que nos demandan para generar la propuesta institucional de una carrera o de una oferta de educación a distancia, bueno, dar un pasito más y poder ir consolidando perfiles profesionales que puedan generar el equipo. Podemos pasar a la siguiente. Y transversal a todo esto, para darle la palabra a Cintia, bueno, la gestión tecnológica es la que va a hacer confluir o va a ser el punto medular, vertebrador de toda la propuesta. Así que bueno, vamos, Cintia. Bueno, digamos, como para pensar por qué es tan importante esta gestión tecnológica, nosotros tenemos que plantearnos que realmente tenemos que alinear todos estos recursos tecnológicos a las metas que quiera cumplir la institución. Y esto es mucho más relevante que decir, bueno, tengo los recursos y tengo la infraestructura, porque en realidad es pensar qué tecnologías requiero para ese aprendizaje, para esos destinatarios, y esto que hablaba al principio Graciela, que es muy importante definir los perfiles, porque uno puede tener un equipo de informáticos, pero cada informático, cada referente TIC, va a tener una función determinada, un rol para acompañar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, implica mucho más que contar con los recursos formados y con la tecnología o la infraestructura. Es combinar ambos en una propuesta de formación en educación a distancia. En la semana que viene vamos a trabajar con unos modelos tecnopedagógicos, porque cuando nosotros trabajamos en educación a distancia, vamos a trabajar otra forma de enseñar y aprender. Ustedes un poco lo han plasmado y lo hemos hablado también en ese encuentro presencial, que no es hacer una transcripción o una copia de lo que pasa en la presencialidad. Requiere ajustes, requiere otra forma de abordar los contenidos y de pensar en los destinatarios que no van a estar, que si bien van a estar conectados con nosotros, y esto también es muy importante lo que dijo Ana en cuanto a la comunicación que debe fortalecerse en estos ambientes digitales, aquí hay que fortalecer la presencialidad en la no presencialidad. Y esto requiere de un equipo que acompañe este proceso en forma permanente.
no solamente el docente, sino alguien que esté administrando la plataforma y alguien que esté, de alguna manera, decirlo, que sea monitor o tutor de esos estudiantes en ese recorrido por la formación en educación a distancia, esta modalidad. Bueno, vamos a pasar a la próxima, no sé si tienen dudas con esto, vamos a seguir trabajándolo durante los encuentros y bueno, dándoles tips para que ustedes puedan ir construyendo esa propuesta y puedan ir completando el formulario. No sé si me escucharon, dudas. Sí, me escucha bien. Bien. Perfecto, Cintia, seguí nomás. Bueno, aquí como cierre habíamos pensado que ustedes contestaran estas preguntas, van a decir, bueno, esto a lo mejor es redundante, no lo sé, depende de si esto que les hemos estado contando les produce nuevos interrogantes o les ha cambiado en algún sentido la mirada que tenían con respecto a lo que venían trabajando. Estas preguntas que estoy presentando aquí en la actividad número 3 las van a completar a través de un formulario que se encuentra ya disponible en el aula. Lo voy a mostrar. Denme un minuto. Eso no es necesario que lo hagan ahora, pero sí que lo tengan, que lo completen antes del próximo encuentro para que podamos nosotros leer lo que ustedes han expresado y tenerlo en cuenta en el próximo encuentro. Sí, un minutito, Graciela. Le prometo que apenas cortemos. Perdón, estaba hablando en voz alta. No, porque apenas estoy mirando. Cortemos, le voy a mandar toda la info, el acceso a todo. Bueno, dale, después lo También es contestamos. una previa que la vamos a también plasmar, porque a veces parece que el proceso es solo esto que estamos hablando y compartiendo en este momento, pero hay un proceso previo en el cual ya han sido involucrados ustedes cuando a través de Ivana les ha ido llegando el flyer, las convocatorias, todo eso. Todo eso es la previa, digamos, de este encuentro y del seminario. No sé si ven ahí. Sí se ve, Cintia. El formulario cortito donde tienen estas preguntas que estaban plasmadas en la presentación para que ustedes puedan después completarlo. Bien. Acá voy a agregar, que no lo he puesto, voy a agregar el nombre de la institución para poder conocer de qué instituto. Claro, qué institución es y poder después trabajar en función de lo que ustedes hayan compartido. Bien, bien. Última cosita, tengo 2 minutos. No se me vayan, no se me vayan. Vamos a, teniendo en cuenta lo que nos pedía Ana con respecto a la anticipación, bueno, hemos estado contando un poquito que vamos a trabajar la clase que viene, pero el pedido es que ustedes traigan el enlace de las aulas virtuales que están diseñando. Con esto no es que queremos que ustedes ya se pongan a trabajar y nos traigan toda la carrera completa, pero sí que vayan un poquito pensando cómo van a diseñarlo y empiecen al menos con un aula para que también podamos verla y podamos también ahí hacer sugerencias, digamos que contribuyan a que ustedes puedan, digamos, alcanzar la aprobación de esa propuesta. Y con respecto... Sí. No, esto decirles que la realidad es que, a mi juicio, la parte más compleja de la presentación es el desarrollo de las aulas. Por eso es que nosotros cuando hemos estado pensando cómo contribuir y cómo brindarnos como sostén, dijimos, bueno, empecemos desde el cero a trabajar en procesos de revisión de lo que ustedes vayan construyendo en esas aulas para evitar que después nos llegue la soga al cuello y nos encontremos con que tenemos quizás un formulario con una propuesta que puede ser más o menos
o mejor o peor, o sea, más o menos ahí, pero después el aula, un aula que no refleje lo que nosotros queremos que refleje, y por eso es que la propuesta es empezar por acá y no por quizás el llenado del formulario. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, Ana, se entiende. ¿Tere? No, está bien. No, para nosotros está bien. Bien, perfecto. Bueno, yo puedo preguntar si a mí los horarios un poco se me complican a las 3 de la tarde. ¿Cómo podríamos? ¿Es el único horario que hay? Y en principio es el único que habíamos pensado. O por lo menos mañana, un día jueves o un día martes. Porque... ¿Mismo horario? Sí, puede ser a las 3, pero un día jueves puede ser. Y a ver si el resto puede. Sí, Nosotros sí. ¿Silvia? Yo no Silvia. puedo porque tengo consulta los jueves. Ah, bien. Cintia no puede. Entonces ya no podríamos. O el martes. Disculpa, que yo ya definí. Claro. Y martes Horario no de lo consulta. ¿Usted se puede incorporar un poquito más tarde o no puede directamente en este horario? O si no, después de las 6 de la tarde el día miércoles. No, ahí ya No, no ya estamos complicados, claro, es que sí. Ahí ya no puede. ¿Y en este horario que ingresó Cristina puede ser? Porque entró cerca de las 16 y algo. Claro, a las 16:30 sí, podría ser. ¿Hay alguien en la institución que puede ingresar antes como para, igual, acuérdense que va a estar todo grabado, o sea, vamos a tener una comunicación fluida, entonces no se va a perder de nada, solo de participar en la primera parte. Eso es, eso, porque me Se pierdo. puede pensar en delegar la participación a algún otro miembro de la institución que pueda representarla, que pueda estar ahí atendiéndolo. De paso está buenísimo, me animo, me tomo el permiso de animarlas a que si hay algún actor más institucional que pueda aprovechar el encuentro, estaría muy bueno proponérselo para la próxima, así se aprovecha más. Por ejemplo, el ticket que tenemos en la plataforma, el día hoy día no pudo, porque me dice que tiene clases en una escuela, y es el que maneja la plataforma institucional donde él hace las aulas y bueno, y tiene contacto con los docentes y todo. Pero bueno, voy a tratar de buscar a ver alguna figura pedagógica. Claro, eso. Por eso, un docente como para que ellos, o cualquiera, porque de todas maneras todos están incluidos dentro de la plataforma y que eso es lo que más me interesa, que es lo que se va a ver, el tema de las aulas virtuales. Claro. Eso es lo más eso es importante, exactamente. Es muy importante, claro. Y me gustaría que estuviera, por ejemplo, el encargado el de la plataforma, el ticket que armó las aulas y el que armó la plataforma. Yo hago una sugerencia para que no se confunda. A mí me parece fundamental el perfil de quien tiene la condición de poder diseñar los espacios áulicos. Ahora, una de las desventajas que yo vengo advirtiendo en las instancias de evaluación tiene que ver con lo pedagógico. Sobre todo cuando se trata de formaciones técnicas que vienen de la mano de institutos técnicos en donde hay mucho técnico y hay poco pedagogo. Y el pedagogo es fundamental. Después tenemos estas dificultades vinculadas a la no correspondencia con el nivel formativo, y eso es por falta de un pedagogo que haga la vigilancia. Después tenemos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no es menor, que ahí pone en evidencia esto que estoy queriendo ilustrar. Programas organizados por contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Y eso hace referencia a la falta de un pedagogo que haga la vigilancia sobre este proceso. No dejemos de lado la figura pedagógica, estamos trabajando sobre procesos de formación, independientemente de que se trate de instancias de formación técnica.
Bueno. ¿Entienden lo que Sí. quiero decir? Sí, sí, Por sí, ahí empezar a pensar en entiendo. esas incorporaciones. Y lo digo, ¿saben qué? Con conocimiento de mucha, pero mucha causa. Yo hasta febrero me he desempeñado como asesora pedagógica en una residencia médica, en el CIMAC, en el programa de residencia en diagnóstico por imágenes. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Y claro que sí, porque no deja de ser un proceso de formación. Y la vigilancia pedagógica sobre procesos de formación debe darse siempre. Piénsenlo como un recurso a incorporar cuando carezcan de esa figura. Sí. Bien. Bueno, eso la verdad que no lo había tenido en cuenta. Sí. Porque uno es más técnica, como que hace... Es el complemento. Sí, es el complemento. Sí, 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 entiendo. Entiendo perfectamente. Bueno, a lo mejor eso puede es lo que sumar nos y ya está va faltando. ganando tiempo con eso. Que venga a capacitarse y de paso. A ver, lo vuelvo a mandar. No les habíamos, bueno, vamos a colocar acá el correo por el cual pueden comunicarse para plantear cualquier duda que tengan sobre esta capacitación o sobre el... Bueno, no sé si hay algo más para ser respetuosos del tiempo. Estamos ya en las 17:08. ¿Les parece que vayamos cerrando, concluyendo, despidiéndonos? Agradecerles la participación, el compromiso y las ganas, sobre todo las ganas de empezar a incursionar en una vacancia en nuestra provincia. Me parece que es mucha nuestra responsabilidad para abrirle puertas a estudiantes que a la actualidad no las tienen por lo que representa la barrera de la presencialidad. Así es que me voy feliz. Y espero que podamos seguir construyendo y transitando juntas este enorme desafío que se nos presenta. Por mí nada más que decir, me despido de ustedes hasta el miércoles que viene. Gracias. Gracias. Bueno, que anden bien. Bien, muchas gracias a todos. No, hasta luego. Gracias. Muy bien, nos estamos encontrando entonces. Cuídense. Que anden muy bien. Bueno, Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.